Buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí como coordinador de esta primera mesa de la parte de la tarde, que da seguimiento a las actividades de nuestro seminario, que tuvo un comienzo bastante estimulante, como vimos, a razón de todos los temas que se han planteado en las dos primeras mesas. En esta primera mesa de la tarde vamos a dedicarnos a escuchar el relato de dos compañeras de América Latina, justamente con este objetivo: profundizarnos en las experiencias de nuestro continente, y en este sentido tendremos una presentación sobre los protocolos vigentes y sobre el desarrollo de las políticas dirigidas al combate al tráfico ilícito de bienes culturales en América Latina. Me gustaría hacer un breve planteamiento antes de que empecemos, retomando un tema que surgió en las dos primeras mesas esta mañana, y además reforzar la importancia que tiene para nosotros en Brasil y sobre todo para el Instituto Brasileño de Museos de la recomendación de la UNESCO que se aprobó en 2015 referente al papel de los museos y de las colecciones. Primeramente, una recomendación frente a la cual el IBRAM se enorgullece bastante, puesto que es resultado de una iniciativa de nuestra entidad y que tuvo un apoyo fundamental de parte tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instancias, pero que tuvo todo el éxito que tuvo porque y fue aprobado en la Asamblea de la UNESCO debido al apoyo de los países de América Latina. Y este apoyo, en buena medida, es el resultado de un programa que el año pasado celebró sus 10 primeros años de actividad, su 10º aniversario, reuniendo a algunos países de América Latina, Portugal, España y Andorra, para la reflexión y el desarrollo de políticas públicas en el sector de museos, y que en los últimos años ha generado un acercamiento muy productivo entre nuestros países, generando la posibilidad de discusiones y de articulación de políticas comunes, entre las cuales sin duda está la recomendación de la UNESCO. Y esa recomendación, que esperemos se convierta en una convención, aunque quizás sea una pretensión algo ambiciosa, actualmente es objeto de una acción por parte de la UNESCO de evaluación, y es un primer intento de identificación de resultados y principalmente de una investigación junto a los Estados miembros en cuanto al posicionamiento de las legislaciones nacionales sobre las directrices presentes en la recomendación. Bueno, es una recomendación muy importante que se viene haciendo también en Brasil, bajo la coordinación de IBRAM y con el apoyo de diferentes órganos. De manera que les dejo esta invitación a quienes les interese que busquen de alguna manera aportar a esta evaluación, a este análisis, tanto en la parte brasileña como con los demás Estados miembros, sobre todo los de América Latina, para que de esa manera podamos avanzar en nuestras legislaciones y con el protocolo, que juegan un papel fundamental en el ámbito museológico.
Y ahora, sacándole provecho a mi función como moderador, tengo un planteamiento que surgió en las mesas anteriores sobre la destinación en Brasil de las piezas incautadas en la institución de fiscalización de ingresos, la Receita Federal. Bueno, hay una ley del 2013 que regula la destinación de dichas piezas incautadas en nuestra institución Receita Federal, que se envían a los museos brasileños. Una legislación que está vigente y en los últimos años permitió el ingreso al acervo de diferentes museos brasileños de varias piezas de calidad y, en mi opinión, es una referencia que hay que mencionar y merece un análisis más atento en el ámbito de nuestra discusión sobre la protección y circulación de bienes culturales y el combate al tráfico ilícito. Bueno, iniciemos entonces las presentaciones de esta tarde. Cecilia y María Antonieta tendrán cada una aproximadamente 20 o 30 minutos y enseguida tendremos un momento de debate y preguntas. Cecilia, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Ayer cuando llegué al aeropuerto de Sao Paulo creí que me moría, porque me comencé a enfriar en el aeropuerto y dije, no, yo no puedo fallar a los amigos ni tampoco a las personas que me han convocado, pero creo que me iba a morir, pero me puedo morir después, porque el tema del tráfico ilícito es un tema muy serio, es un tema realmente complicado. Y como yo lo diré al final, pero se lo digo desde ahora, la preservación y defensa del patrimonio cultural obliga a todos, no es un tema de la autoridad. Yo fui autoridad en una época, pero ahora desde el sector, digamos, de mi cancha particular, tengo que seguir peleando, tengo que seguir demostrando coherencia respecto al patrimonio, ¿no? Lo que yo les he preparado, y es que me parece interesante, es una visión muy breve de lo que está sucediendo en el Perú en este momento. Gracias a Dios, el Perú tiene un historial exitoso muy interesante. Algunos casos los refirió Eduard en la mañana y yo les voy a referir otros, pero explicándoles un poquito el procedimiento que se ha llevado a cabo. Para nosotros, lo que es importante es señalar que el patrimonio cultural vale el Perú entero. El problema que nos enfrentamos es a que siendo un patrimonio tan rico y un país grande, claro, no me comparo con el territorio del Brasil, pero para nosotros la riqueza arqueológica en más de 6.000 sitios todavía por inventariar, 6.000 sitios arqueológicos, nos ponen siempre en aprietos para la defensa del patrimonio, ¿no? Ahí está. Les quiero explicar un poquito las medidas de protección que nosotros tenemos. Hay una legislación bastante, voy a decirlo con dolor. Había una legislación muy interesante porque la legislación introdujo en la ley 2829/6 introdujo el concepto de presunción, es decir, que la autoridad presumía que ese bien era propiedad cultural de la nación y eso facilitaba mucho. Hoy en día ese concepto está en remisión, hoy día ese concepto está siendo cuestionado, por lo tanto las personas que en este momento luchan contra el patrimonio están un poco amarrados de manos. Entonces lo que vamos a ver son estas cosas, las normas, el control de posesión que me parece interesante, el monitoreo de los sitios, el control de salidas, el control de las ventas en el exterior, los reclamos, las repatriaciones, rapidito, no crean que les voy a hacer ver todo para que no se duerman.
A ver, este ya no quiere, el que no puedo con todo a la vez, no. Yo sé que las mujeres hacemos muchas cosas a la vez, pero esto de 2 equipos, es que así voy mirando, ¿no? A ver, el Perú ha suscrito casi la totalidad de las convenciones de UNESCO. Tenemos una pugna interna a nivel de país, porque la única convención que no hemos suscrito es la Convención del Patrimonio Subacuático, por temas políticos de incomprensión, en el fondo porque a veces los legisladores no entienden o no escuchan adecuadamente. También tenemos acuerdos muy interesantes con la OEA, con la OIE, y también hemos suscrito el convenio de UNIDROIT. Yo, desde que estaba en París, donde tuve el privilegio de conocer a Eduard, siempre pensé y manifesté mi apreciación. Yo soy historiadora, pero también abogada. Mi percepción de que en UNESCO se estaba haciendo como una revaloración excesiva al convenio de UNIDROIT, y una cosa es una convención mundial y otra cosa es un convenio que creo que es importante, pero obliga solo 43 estados. Y normalmente los estados que han suscrito el convenio de UNIDROIT somos los que yo denomino los sufridos por el expolio, ¿no? Bueno, tenemos acuerdos bilaterales y algunos son muy importantes, como un memorándum de entendimiento con Estados Unidos que se renueva cada año y que nos ha permitido recuperar muchas piezas. Tenemos también un convenio con el Brasil y eso facilita mucho el entendimiento. La normativa peruana está dada por la Constitución, la ley, la especificación de los delitos y también la particularidad de que los delitos han sido expresados particularmente y precisamente en el Código Penal. Esto no significa que tengamos, como yo quisiera, una cárcel solo para los malditos traficantes. No. No hay en este momento un solo preso por delito del patrimonio. No hay. Porque se defienden mejor que el Estado y porque en la mañana el ministro de Cultura lo dijo muy claro, ¿no? Hay a veces eventos de menor importancia que convocan a cientos de miles de personas y nosotros deberíamos estar saliendo a las calles en defensa del patrimonio. Porque cuando nos roban patrimonio, nos roban eslabones en nuestra historia. Nos van castrando, fíjense qué palabra tan fuerte uso, nos van castrando la posibilidad de estructurar toda nuestra historia, digamos, hacia el pasado, ¿no? Tenemos algo que sí me parece que es muy eficiente y es el Registro Nacional Informatizado desde el año 2007. Esto es muy importante porque hasta diciembre del 2019 el registro es voluntario y gratuito. A partir de diciembre del 2019 el Estado podrá entender que aquellos bienes en propiedad de museos o colecciones privadas que no estén debidamente registrados en el Registro Nacional de Bienes de Patrimonio Cultural pueden ser incautados. Esto también es interesante porque si uno recibe en herencia un conjunto de bienes culturales y no están registrados, ese proceso de transferencia de propiedad se declara nulo. O sea, el registro es muy importante y, como les repito, es bastante eficiente el sistema, se hace vía internet, el Ministerio lo hace con mucha eficiencia y es libre y gratuito solo hasta el 2019. Dentro del territorio nacional, las transferencias de bienes de patrimonio material son legales, pero tienen que estar documentadas y tienen que estar comentadas y comunicadas, ¿no? Esto significa que una venta legal, yo tengo un cuadro colonial y lo quiero vender, demuestro mi propiedad y tengo que registrar la transferencia. En esta instancia no me piden el valor,
Lo puedo vender en 1 o lo puedo vender en 100. Lo que el Estado quiere es conocer qué hay con su patrimonio, dónde está, etcétera, ¿no? Como se da esa obligatoriedad expresa, las autoridades pueden intervenir. Pero recuerden que estamos hablando de bienes ya registrados. Cuando los bienes no están registrados, en este momento, lamentablemente, no podemos acogernos a la idea de la presunción porque está siendo observada. Y también se ha abierto ya hace algunos años un registro de comerciantes con la idea de que ellos puedan identificarse porque es un oficio noble, ¿no? O sea, vender, comprar no es un delito. Lo que es un delito es ocultar información. En respecto al monitoreo de sitios arqueológicos, sí hay una dificultad real. No solamente es la extensión del territorio, sino la inmensa cantidad de sitios que sabemos que son lugares arqueológicos, pero que no están identificados. Y, por ejemplo, como lo señalo ahí, nos enfrentamos a trabas puntuales. La dispersión en el territorio, en un territorio geográficamente muy complejo, muy complejo. Luego hay una dificultad real, económica, material, de cercarlos. Tampoco hemos avanzado mucho en el último tiempo en la posibilidad de… me voy a morir, perdón. Tampoco hemos avanzado mucho en la posibilidad de otorgar las buffer zones, ¿no? O sea, las zonas aledañas a uso turístico o uso distinto al puramente arqueológico. Hay algunos casos extraordinarios donde, por ejemplo, se hacen actividades culturales, restaurantes, zona de exposición en áreas cercanas a estas riquezas arqueológicas, pero son los menos. Todavía nos falta avanzar un poquito en eso. Y lo que yo creo que es muy grave es la falta de conciencia. Así como yo les dije que vale un Perú nuestro patrimonio, en nuestro medio la riqueza es tal que la gente cree que no se acaba. Entonces el huaqueo, o sea, la extracción ilegal de huacas, o sea, de zonas arqueológicas, sigue siendo un mal común. Por lo tanto, el comercio clandestino sigue siendo un mal común. Es difícil hacerle entender a la gente que el patrimonio material es un bien no renovable. Lo que destruimos hoy no lo podremos recuperar nunca, nunca, ¿no? No solamente hay una tradición de huaqueo, como lo señalo ahí, sino inclusive hay una canción muy conocida que le da muchos bríos al huaqueo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una danza nacional que es la marinera y hay una marinera hermosa que insta al huaqueo, ¿no? Bueno, cada vez se toca menos, pero existe. Y hay una tradición, por ejemplo, de que en Semana Santa, en los días de Semana Santa, sobre todo de viernes para sábado santo, no hay fuerza que evite el huaqueo. O sea, es una tradición y hay que luchar contra eso, ¿no? Respecto al monitoreo de los sitios arqueológicos, lo que se ha impuesto es la tolerancia cero. O sea, no hay tolerancia respecto al reciclaje de fragmentos, sobre todo en el tema de textiles. No hay cómo. O sea, si yo vendo o compro una pieza adulterada que tiene pequeños fragmentos, estoy autorizada a decomisarla. Entonces se hacen operativos en las tiendas de turismo, se hacen operativos en el aeropuerto y, bueno, se decomisan, pero evidentemente la gente, digamos, los peleadores del ministerio, vamos siempre con chalecos que dice Ministerio de Cultura, entonces no sabemos ir discretamente, ¿no? No bien aparecemos con unas casacas rojas absolutamente que parecen semáforo, pues todo desaparece, ¿no? O sea, tenemos que aprender. Bueno, fíjense lo que señalo aquí en el último párrafo. Las denuncias penales y sanciones administrativas se han incrementado un 600% desde el 2007 a la fecha.
O sea, en 10 años y medio, el incremento de denuncias de verdad que ha progresado, ¿no? Ya no me queda nada de tiempo, qué barbaridad. Mejor vamos a darle rápido a lo que me interesa. A ver, porque después en las preguntas podríamos... Nosotros somos muy exigentes en lo que se refiere a la exportación y a la importación, o sea, no lo permitimos, ¿no es verdad? Y la transferencia de propiedad, como les señalé, tiene que estar documentada. La exportación se hace mediante unos documentos que son certificados de exportación, y a mí me gustaría en este momento proponer a ustedes, a nivel de América Latina, hacer un único protocolo, hacer un único documento que contenga la misma información. El Perú tiene puestos de control en la frontera, en el puente sobre el río Acre, con Brasil, en Tacna, con Chile, en Desaguadero, con Bolivia, también en la zona norte, con el Ecuador, pero no tenemos entre todos los países un único documento y no conocemos la legislación de los otros. Entonces sí sería necesario de repente que UNESCO nos ayude y hacer un documento que precise aquellas normas fundamentales de cada país y hacer un único protocolo. Yo se lo propuse a Catherine Müller-Marín en alguna oportunidad y tuve la esperanza de verla, pero bueno, pues no ha podido venir, ¿no? Ya. En el Perú sancionamos con multa, incautación y decomiso cuando corresponde. Como les señalé, todavía no tenemos a un encarcelado por esto, ¿no? El Código Penal lo precisa, establece hasta 5 años de sanción privativa de libertad, pero no hay ninguno. Yo quisiera ir a visitarlo todos los días y refregarle en la cara lo difícil que debe ser la vida en la cárcel, pero no hay ninguno al que yo pueda ir a ver. Esto me parece muy importante, perdón. Disculpe. Ay, ya. Que los bienes culturales no tienen un valor en dinero. Hay veces nos dicen, ¿y cuánto vale un manto? Bueno, ¿cuánto vale la Mona Lisa? ¿1 millón? ¿2? ¿100? ¿Cuánto vale? No es el valor en dinero. Si a uno le dan el dinero en un cheque, no tiene cómo recuperar eso que es un eslabón, que es el derecho propio, el derecho que nos asiste para ser dueños y propietarios y custodios de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, yo me niego siempre a señalar un valor. ¿Y cuánto vale esto? Es que no tiene valor, porque si nosotros ponemos un valor, de alguna manera incentivamos más las posibilidades de lucro, ¿no? Ese es un caso dolorosísimo, que es parte de la ignorancia. Se limpió y se conservó este frontal de plata y se colocó un guardián en el Cusco. A los 3 días, 1, 2, 3, de haber sido, digamos, habilitado el frontal de ese altar, había un partido de fútbol. Y el guardián se fue a mirar el partido de fútbol. Bueno, lo que están viendo es la consecuencia. Entonces, no es maldad, es ignorancia, ¿no? Si ustedes, por alguna casualidad, entran en este momento a eBay o a Amazon y escriben cerámica mochica, cerámica chimú, cerámica inca, podrán sorprenderse de la infinita oferta que hay. Entonces, tener un ejército de gente buscando las 24 horas del día esto es a veces una imposibilidad. A mí me gustaría pensar que entre todos en América Latina, incluyendo por supuesto a todo el continente americano y al Brasil, que ha tenido la gentileza de invitarme, a promover mecanismos y herramientas comunes. O sea, tenemos que sentarnos, y en ese sentido Marcelo hará su mejor trabajo desde el Ministerio de Cultura, para poder encontrar la manera de convocar a los expertos que conozcan las leyes y decir, esta va a ser después la propuesta de América a cada uno de los gobiernos. Es indispensable eso. No saben cuánto atraca el proceso.
Eduard tuvo la gentileza en la mañana de referirse a este caso. Efectivamente, el caso Patterson. Fuimos informados de que este señor había establecido un hangar de depósito de sus piezas en Santiago de Compostela, porque es muy religioso el señor Patterson, ¿no? Entonces, bueno, en fin, son esas cosas que suceden, ¿no? Hay casos importantes en Dinamarca. Hay un caso que yo no he puesto aquí, pero que, hoy me queda un minuto, ya, que yo no he puesto aquí, que es el caso de Suecia, que se han reclamado más de 100 mantos paracas, se han devuelto ya 73 y quedan 34 que fueron llevados hace ya muchos años por un cónsul al que el Perú condecoró por ser muy buen cónsul. Bueno, ya se le retiró la condecoración y el proceso es largo, pero ya hay una parte importante de las piezas que han sido devueltas. Y esto es lo que nosotros tenemos que atacar, que no solamente que no nos roben lo emblemático, sino que no nos roben nada, que nos pidan prestado. El Perú realiza exposiciones en todas partes, que nos pidan prestado, ¿no? Se roba mucho, se roba mucho. Este cuadro me parece interesante porque muestra un poquito cómo hay mejorado lo que se ha obtenido como resultados en cada una de las acciones que se realizan en el sector cultura. Y fíjense que las cifras que se obtienen al final, desde el 2010, esta es una data actualizada a octubre del 2017, o sea, no hay todavía digamos una información precisa. Ya me voy, no te preocupes, Marcelo, ya me voy. Estoy mirando ese reloj horrible. Bueno, lo que quiero es solamente decirles que esto no importa, que trabajamos muchísimo. Trabajamos como nación mucho para detener, esto es en el terminal de aduanas, y estas son las tablillas de Irak a las que Eduard se refirió. Las dos mayores son del siglo III a.C. y la pequeña que tienen ustedes hacia la izquierda es del siglo II a.C. Si ustedes hubieran visto la emoción de la directora de museos de Irak cuando las tuvo en sus manos, eso pagaba todos los esfuerzos que hicimos. Estas piezas venían de Bolivia y pasaron circunstancialmente por el Perú y en el módulo del aeropuerto internacional fueron observadas, ¿no? Son tablillas de barro con escritura cuneiforme. Y estos son otros casos. Lo que quiero es decirles que les estoy dejando, bueno, algo que nos falta es capacitación. Yo soy una envidiosa severa de la policía francesa y de los carabinieri, ¿no? Tienen una formación permanente, aparte de ser guapísimos, pero nosotros tenemos que constantemente invertir en volver a capacitar, ¿no? Y eso desgasta, pero lo que quería era decirles que les estoy dejando en la sala de afuera algún material como este, que sí se ha avanzado bastante, que es una guía que describe los bienes, lo que se refiere a paleontológico y cómo darse cuenta de los bienes adulterados. Esta es una cartilla que se le da obligatoriamente a los turistas, tienes que recibirla, sí o sí, te la van a dar para que sepas, y esto es lo que a mí me importa, ¿no? La lucha obliga a todos, no es de una autoridad, no es de una sociedad, no es de una persona empeñosa, es una obligación de todos. Ahí les dejo también mi correo electrónico, por si acaso tienen alguna duda, si me necesitan, algo de experiencia tengo y sí les agradezco muchísimo por su paciencia. Gracias. Muito obrigado, Cecília y María Antonieta. Muchas gracias, Cecilia, María Antonieta. Todos, agradezco profundamente el habernos invitado para que nosotros podamos participar con ustedes en nuestra experiencia como Mesa de Tráfico Ilícito. Tiene un nombre más largo, pero me voy a referir al más corto, Mesa de Tráfico Ilícito, que tiene una corta data
y les voy a ir contando cómo nosotros trabajamos y cuál ha sido nuestra producción. Ya, aquí está. Bueno, trabajamos de manera conjunta en lo que era la antigua Dirección de Bibliotecas y Museos. Lo que pasa que desde marzo pertenecemos al Ministerio de la Cultura recién formado. Antes nosotros pertenecíamos al Ministerio de Educación. A ver, ahí está mejor parece y no hay eco. Sí. Pero sin embargo, esta antigua DIVAN pasó completa a formar el Servicio Nacional del Patrimonio. Puede que me equivoque y de pronto me refiera a la DIVAN, pero eso ya es historia. Bueno, el Consejo Nacional de la Cultura también pertenece a este servicio y nosotros trabajamos directamente con ellos para hacer cumplir la Ley de Monumentos Nacionales. En esta ley, Chile protege de tráfico ilícito a los restos arqueológicos, a todo nuestro patrimonio arqueológico y paleontológico, que en realidad es lo que más se mueve, o creo, nos hemos percatado, porque hay otros tráficos que nosotros no está evidente. Ya. También son monumentos históricos todos los objetos que están en los museos del Estado. Solo los museos. Y el tema que a mí personalmente me preocupa, porque yo trabajo con libros, trabajo en la Biblioteca Nacional, es la protección del patrimonio bibliográfico. Hasta el año 80 existía una ley que decía que todo libro anterior al año 52 debería pasar por la Biblioteca Nacional. Casuística yo no conocí, he tratado de indagar qué significaba que pasara por la Biblioteca Nacional, si no estaba, lo iban a requisar, en fin, parece que nunca se cumplió y tal es así que el año 1980 esa ley se derogó. Bueno, yo me he preocupado bastante y he tratado de colocar el tema y estoy en otra comisión de Patrimonio Bibliográfico, también del Ministerio de la Cultura, y como uno de sus objetivos es proteger al libro en sus tantos propósitos que tiene. Y estamos llamando a una reunión de directores de bibliotecas para motivarlos sobre ese tema y el futuro depende un poco de esta comunidad que se formará. Ahora, bueno, ahí salen los integrantes que son las instituciones del Servicio Nacional del Patrimonio. Pero quiero dejar en claro que nosotros no somos un departamento, somos un conjunto de personas que representamos a las distintas instituciones del Servicio Nacional de la Cultura y conformamos esta mesa de trabajo y estamos coordinados por una persona que sí está nombrada. ¿Y cómo podemos financiarnos? Bueno, nosotros año a año presentamos un proyecto al mismo servicio que tiene dinero para las actividades que son no habituales del mismo servicio. Pero la verdad es que ya se transformó en una actividad absolutamente normal y habitual. Y tenemos la esperanza que en esta nueva institucionalidad se forme algún departamento con personal que esté dedicado exclusivamente. Y nuestros asesores permanentes, ahí están, y nosotros tenemos mucha relación, obviamente, con personal de aduana, con personal del Ministerio de Justicia, que nos colaboran en nuestras capacitaciones y también son a la vez los capacitados. Bueno, obviamente que el objetivo es la protección del patrimonio cultural de esta mesa y todos los objetivos que allí ustedes pueden leer, tales así como coordinar todas las instituciones involucradas en este tema,
llevar acciones técnicas y tratar con el tema de los registros, es investigar y tratar de que se unifiquen los registros. Perdón. La sensibilización de la comunidad, que la hacemos normalmente a través de publicaciones y cursos. Y tratar de traer aquellos bienes que están en el extranjero. Yo les voy a ir contando más adelante cómo lo estamos haciendo, pero todo esto es realmente porque queremos que la convención a la cual nos hemos adscrito solamente en el año 2014 se lleve a cabo y poder realmente que todo lo que ahí se recomiende se implemente en nuestro Estado chileno. Somos el Estado 127 recién, o sea, sentimos que estamos muy atrasados en nuestras actividades. Nosotros como mesa de tráfico partimos trabajando de manera casi espontánea en el año 2011. En el año 2013, ya a través de un decreto interno, empezamos a trabajar ya legalmente. Trabajamos en 3 ámbitos: legislativo, la educación, por supuesto, que le hemos puesto mucho hincapié, y en el ámbito técnico. Y así nos repartimos los diversos trabajos. En el ámbito legislativo, lo que más hemos trabajado es cómo adecuar nuestra legislación y coordinarla con lo que la Convención recomienda. Ahora también hemos hecho bastantes análisis con respecto a la legislación e inventario de los bienes culturales. Y hemos trabajado mucho en incentivar convenios entre países, como es el caso de Perú, que es nuestro país más cercano y con el cual hemos trabajado mucho más de la mano, con la República Cultural China y con el Gobierno de México. Y ahora estamos trabajando en tratar algunos acuerdos con Estados Unidos. Eso todavía no se ha concretado, está solamente en las conversaciones. Tenemos que trabajar mucho todavía en los análisis jurídicos. Con los dineros que hemos tenido, hemos contratado abogados para ver cómo vamos mejorando a futuro nuestra jurisdicción y ver qué normas van a tener que ser mejoradas o reformadas. Participamos mucho en instancias de discusión, tales así que en Chile se han hecho varias reuniones para la instauración de esta convención, en la cual hemos traído expertos internacionales, o nosotros asistimos cuando se da el caso que hay alguna reunión fuera de nuestro país. Ahora, ¿qué hicimos el año 2017? Hicimos un análisis de nuestra legislación nacional comparada relativo al tráfico ilícito de bienes culturales y algo muy importante, por lo menos interno, sacamos una resolución exenta para los procedimientos en caso de robo o hurto de bienes culturales, porque pasa al interior más bien de nuestras instituciones, y triste decirlo, que si se pierde algo, se pierde o ha desaparecido, es decir, que debajo de la alfombra desaparece toda evidencia. A través de esta resolución exenta, realmente se tiene que denunciar y seguir los debidos pasos para tratar de ubicarlo. Con respecto al patrimonio bibliográfico, tema que para mí es recurrente, cuando nosotros hicimos un análisis de todos los registros que había en el país con respecto a los bienes, yo insistí mucho en que se tratara también que las bibliotecas tomaran parte, pero ahí nos encontramos con que no ven el problema, porque si bien es cierto, ahí es razonable que si se pierde un libro, es difícil, después de iniciar la pesquisa, se publica un libro y hay cuántas copias.
Y si no está debidamente timbrado, cosa que si se lo roban, los timbres son sacados, no hay muchas maneras fáciles de poder detectar estos robos y de recuperarlos. También, algo que no dije anteriormente es que todo obra de arte, tanto sea de un chileno como de un extranjero, tiene que registrarse antes de su salida del país. Esto se hace en el Museo de Bellas Artes y hemos trabajado en mejorar todas estas autorizaciones, la forma en que se hace, buscando una forma más expedita. Sin embargo, todavía no estamos en línea con aduanas como sería nuestro deseo. De la misma manera que queremos también estar con toda esta salida de los bienes culturales con otras instituciones que están involucradas, como es el comercio exterior. El otro trabajo que hacemos a través del ámbito técnico y operativo tiene que ver con las alertas y protocolos. Mi amiga acá habló de que no han logrado tener personas en la cárcel. Nosotros logramos, porque esa espada que ustedes están viendo, se la robaron el año pasado desde un museo. Es una pieza muy importante para nuestra cultura, buena parte de ella es de oro. Las personas que sí lo robaron fueron identificadas y están en la cárcel, pero no han dicho a dónde fue, no hemos podido saber. Y también tenemos la divulgación de aquellas alertas que son de otros países, como aquí podemos ver de esa pintura. Bueno, hemos analizado todo lo que tiene que ver con políticas estándares de modo de irlos mejorando y trabajando con la forma en que se hacen todos los registros. En cuanto a los museos se trata, están bastante bien y están registrados en nuestro sistema SURDOC y que está basado a la vez en el Object ID. Y como siempre, el tema de los libros es un punto, porque dentro, como ustedes deben saber, de los registros bibliográficos no está la posibilidad de una fotografía. En cuanto a algunas cifras, en cuanto a solicitudes de peritaje, entre 2015 y 2017 tuvimos 44 desde organismos externos y el Servicio Nacional de la Cultura. Entre el 2015 y 2017 hicimos 24 solicitudes de peritaje de distintas tipologías de objetos. Ahora, cuando trabajamos en las capacitaciones, tratamos de incentivar en las aduanas las revisiones que se hacen a través de los escáneres. Lo que ustedes ven en la parte superior, eso es el objeto directo, y más abajo, cómo se ven en los escáneres. Hemos trabajado bastante en el ámbito de la educación y capacitación. Hacemos talleres y seminarios, sobre todo en los lugares muy cercanos a donde están los pasos fronterizos, como por ejemplo en Valparaíso, que en los Andes, por ahí muy cerca, está el paso hacia Argentina, y también en Coyhaique, que también están lugares de paso hacia el mismo país. Y bastantes reuniones técnicas respecto a los informes periciales de bienes culturales. Con Perú tenemos una gran amistad sobre este tema y hacemos reuniones binacionales. Un año lo organiza Perú y otro año lo organiza Chile desde el año 2013. Y este año nos toca a nosotros, la próxima semana, organizar esta reunión donde asisten todos los funcionarios de frontera, tanto de Perú como de Chile. Y estamos trabajando muchísimo con los niños de modo de motivarlos para que ellos, cuando van en sus salidas a terreno, no se conviertan en guaqueros también y ellos saquen patrimonio. Así que estamos trabajando con chicos bastante pequeñitos
en varios museos ya llevamos como 3 años haciendo estas actividades de capacitación. Ahora, nuestras publicaciones. Por una parte, hicimos, año a año se hacía en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos un seminario sobre patrimonio cultural que iba variando en cuanto al objeto. Bueno, en el año 2012 trabajamos nosotros con acciones para su protección y se publicó un libro que ustedes ven a continuación. Después hicimos un taller y sacamos un libro sobre implementación de la Convención del 1970. También hemos elaborado folletos bilingües sobre la protección del patrimonio y material educativo para utilizarlo en los talleres de capacitación que la Mesa de Tráfico Ilícito realiza. Y tenemos otras cartillas educativas y recopilaciones de la normativa nacional también. Y todo esto se va publicando. Hicimos un muy bonito, un instructivo para identificar los bienes de patrimonio nacional en el extranjero. Si bien fue un folleto digital, se repartió en todas nuestras embajadas. Con respecto a la lista roja, también sacamos un folleto digital y otro folleto diván con la Convención de la UNESCO, que lo hicimos en 2 oportunidades, 2013 y 2017. Y esta cartilla que fue realizada con Perú. Otra de nuestras producciones son normativas, convenciones y documentos relacionadas con la lucha contra el tráfico ilícito, que las repartimos en un pendrive, en una de nuestras reuniones. Y para los niños, un blog de dibujo, para que ellos vayan conociendo qué es lo que ellos también tienen que colaborar y proteger. Afiches, ya estoy casi en el tiempo, parece. Estos son afiches que repartimos en distintas instituciones y también cuando se hacen reuniones para que las coloquen las personas que allí existen en sus organizaciones. Y este es nuestro pequeño chiste, como decimos, para este año, que es un video, que la verdad es que está lista, pero con el cambio que tuvimos hacia el Ministerio de las Culturas, hay que cambiar todos los logos y aquí les presento un par de imágenes, pero la verdad que estamos muy contentos de haber sacado este producto. Con respecto a relaciones internacionales, con Perú, lo que ya les había dicho, hemos confeccionado estas cartillas binacionales, estos talleres que llevamos a cabo. Con Argentina también tuvimos una reunión en conjunto que se realizó en Mendoza y establecimos acuerdos, como es el caso que cuando haya permisos de sacar tanto patrimonio arqueológico como paleontológico por motivos de investigación, se van a dar avisos a las instituciones respectivas. Y cada vez más vamos a ir incorporando nuestras capacitaciones en las ciudades limítrofes, sobre todo con Argentina, que es donde más tenemos lugares por donde podría salir este tráfico. Y con Estados Unidos, como ya les había anunciado, estamos tratando de establecer un acuerdo bilateral en base a un memorándum de entendimiento. Asistimos a las reuniones de Mercosur y UNESCO y tenemos toda una red latinoamericana de alerta de robo a través de las difusiones que hacemos normalmente de los robos que se pueden haber producido en nuestro país o en otros países. Y un pequeño mensaje, lo que todos no quisiéramos que esto ocurriera, que no perdiéramos nuestra identidad porque tiene algún precio y
lamentablemente desaparece y nunca más vamos a tener esa imagen y ese reconocimiento de nosotros mismos. Y aquí está mi correo por si ustedes precisan de alguna información. Muchas gracias. Obrigado, María Antonieta. Gracias, María Antonieta. Creo que hemos tenido dos ejemplos muy instigantes de países vecinos que acumulan experiencias importantes frente a nuestro desafío. Ahora llamo a Gabriel Vilacqua, gestor de acervos del Instituto Moreira Salles y vicepresidente del Comité Internacional de Documentación del ICOM-SIDOC, para que haga sus comentarios al respecto de la mesa. Gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Es un honor comentar la mesa que acabo de escuchar. Hemos tenido exposiciones interesantes que demuestran la complejidad del asunto. Hablamos de articulación en instancias múltiples. Eso fue lo que más me llamó la atención y quizás sea el desafío más grande que tenemos en nuestros países. A veces se nos hace difícil pasar de la fiscalización a los procedimientos más prácticos. Es un gran desafío. ¿Cómo convertimos políticas y esa articulación que se plantea en nuestro evento y que sería muy bienvenida en un cambio concreto? Y hemos visto ejemplos muy interesantes. Cecilia dijo que no se trata solo de un problema de autoridades y de los legisladores. No, es un problema de todos. ¿Cómo asumimos esas responsabilidades adecuadamente? Y me pongo en la posición de un gestor de acervos, una persona que trabaja para controlar un patrimonio de colecciones. Para mí, un trabajo básico para viabilizar estas herramientas e instrumentos que vemos como posibilidades de cambio en potencial. El acercamiento a los legisladores es esencial. Lo hemos visto en los dos discursos. Algo que me llama mucho la atención y vale para nosotros es la importancia de la formación continuada en los profesionales. Y lo otro es la importancia, es el admitir la fragilidad de nuestras instituciones desde el punto de vista de control del patrimonio. No es difícil admitir que las instituciones tienen dificultades en controlar el patrimonio. A veces no sabemos al cierto qué es lo que tenemos y ni dónde se encuentra el patrimonio, y mucho menos conseguir informaciones estructuradas para Interpol. Así que ese es el gran desafío que se nos plantea: cómo lidiamos con las múltiples instancias y los diferentes momentos. En el escenario ideal tendríamos etapas subsiguientes, pero tenemos que enfrentarlo todo a la vez, de golpe. Se me ocurrió una institución que hizo un estudio sobre las reservas técnicas de los museos con más de 130 países. El escenario, como sabemos, es muy interesante, por no decir aterrador. Una cuarta parte de las reservas técnicas de los museos, las personas no caminarían a su interior. Imagínense qué es el establecer el control patrimonial. Y hemos visto todas las iniciativas, los inventarios nacionales de bienes culturales. ¿Cómo lo hacemos cuando ni siquiera tenemos espacio para guardar estos objetos? En donde los guardamos, uno ni siquiera podría caminar. Hay que buscar la transparencia, asumir nuestra fragilidad y la responsabilidad, dejando claro que la responsabilidad la tenemos todos: el museólogo, el responsable de la conservación, los gestores, las autoridades, las instituciones, a las que a veces les resulta difícil controlar todo el escenario. A veces es difícil implementar
o coordinar el diagnóstico y el instrumento de trabajo. A veces no conocemos la realidad y implantamos directrices sin conocer al cierto la realidad o copiando medidas externas. No digo que sea nuestra realidad, pero es algo que vemos frecuentemente en museos. Algo que también me ha llamado la atención es la demanda por un protocolo único de articulación entre los países y entre los Estados miembros de las instituciones. A veces observamos un descompás entre las legislaciones y las intenciones entre los foros y la realidad. Y en la aduana, ¿cómo este profesional que está allí enfrentando su rutina diaria tiene que manejar todos los temas del tráfico ilícito de bienes culturales? Y vuelvo a recalcar la importancia del entrenamiento, algo que escuchamos en las dos exposiciones, y la importancia de que tengamos una capacitación constante, continuada. Tenemos el mal hábito de trabajar simplemente con proyectos. Todo tiene que tener comienzo, medio y final, y dura aproximadamente un año. En este caso, las políticas tienen que ser continuas y no temporales. Es un gran desafío que tenemos. En el escenario actual es lo que vemos, cómo convertir estos proyectos en acciones programáticas de largo plazo. A ver si he dicho todo lo que quería comentarles. ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Algo interesante también que yo creo que sería como un punto de partida o una posibilidad de cambio, quizás, y partiendo de lo que se ha planteado aquí en las iniciativas que hemos visto de Perú y de Chile. Creo que lo que se dice aquí sobre los profesionales y las instituciones, deberíamos buscar una postura mucho más activa que pasiva. Estamos siendo siempre muy reacios a lo que está ocurriendo. Tardamos mucho en reaccionar y en darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Se habló en las mesas anteriores y aquí también. En estas dos ponencias, en estas dos charlas, el tiempo de respuesta es crucial, es esencial para que tengamos respuesta y para recuperar esos bienes hurtados o robados. Y partimos de un panorama donde no se reconoce, no se consigue contabilizar lo que tenemos. Hay grandes backlogs, también una gran masa de un acervo no contabilizado. ¿Cómo vamos a contabilizar esa información? El robo es más fácil, claro, porque es una situación más drástica, pero el hurto, como que tardamos más para darnos cuenta, sobre todo si estamos hablando de instituciones con un acervo de millones de ítems, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional. ¿Cómo partimos de ese escenario para tener un tiempo de respuesta adecuado que nos permita reaccionar realmente, en fin, y tener una reacción que vaya a generar frutos por parte de la policía y las otras instituciones? La documentación, yo diría que sería la base de eso. Vemos que todos los esfuerzos de Perú y Chile lo conozco un poquito mejor por la cercanía con algunas personas del Diván, y sé que hay un enorme esfuerzo para constituir ese inventario de los bienes nacionales, y eso es la base de todo ese trabajo. Solo vamos a conseguir construir esos instrumentos más efectivos de recuperación de esos ítems si lo hemos registrado de forma adecuada. Y nuestra gran dificultad aquí en Brasil es cómo hacerlo de forma efectiva. A veces hay aquí un rezago muy grande entre el suceso y la publicación del suceso, en nuestra base de datos. ¿Y qué más quería comentarles? A ver. En fin, yo creo que aquí es importante mencionar que no estamos hablando solo de legislación, de un nuevo sistema que vamos a lanzar y que va a cambiar eso. No, estamos hablando de un cambio mucho más profundo en el modo de actuar, el tema dentro de los museos y fuera de los museos. No solo de museos donde estoy trabajando yo de forma más frecuente, pero eso vale también para los archivos y para las bibliotecas. En fin, este era mi comentario. Les agradezco muchísimo por la oportunidad. Ha sido un honor poder compartir eso y formar parte aquí de esa mesa. Muchas gracias.
queria agradecer ao Gabriel e acho importantíssimo. Quiero agradecerle a Gabriel y me parece muy importante dentro de los varios temas que ha mencionado, sobre todo este último tema que se refiere sobre todo a la necesidad de cambiar la mentalidad para enfrentar esos temas. Hemos visto aquí, ya nos lo han presentado, que IBRAN tiene un banco de datos que es un catastro de los bienes desaparecidos, que es exactamente el banco de datos a disposición de los museos brasileños, exactamente para poder insertar los datos de piezas hurtadas o robadas. También lo hemos visto aquí con varias declaraciones, lo importante que es la agilidad, la rapidez, cómo esas informaciones hay que registrarlas rápidamente y cómo tienen que circular exactamente, porque la rapidez del tráfico ilícito es enorme, son realmente muy céleres. Y aquí una declaración mía personal, yo como presidente del IFAN el año pasado, nosotros recibimos una información pública que nos enteramos que había piezas robadas y yo personalmente entré en contacto con la dirección del museo explicando la existencia de nuestra base de datos y pidiéndoles entonces que esos bienes robados fueran insertados, incluso porque esa es una información que no podemos insertar. Esa base de datos tiene que ser rellenada por las instituciones. Y la dirección de ese museo se negó a hacerlo, a hacer ese registro, porque declaró que lo que vimos es que lamentablemente existe todavía una falta de conocimiento, de conciencia, o porque creen que la divulgación quizás entonces va a ser negativa o contraria, quizás a una posibilidad de recuperación. Y ese museo entonces se negó a hacer esa declaración. Esas piezas siguen desaparecidas y siguen estando ausentes en nuestra base de datos. De modo que creo que realmente tenemos, y Gabriel lo ha registrado aquí muy bien, hay ese inmenso desafío que es el de registrar y de enfrentar ese cambio de mentalidad para que todos podamos tener quizás alguna perspectiva de éxito en ese combate. Quiero aquí recordarles que estamos abiertos para las preguntas del público, no solo el público presente, sino todos los que nos siguen, nos están viendo también, y por WhatsApp, que el número es 999-438379, me parece, perdón. Y aquí también quiero hacer la primera pregunta de nuestro compañero de Adam Moniz, de MIC, que va para Cecilia. Y la pregunta es lo siguiente, Cecilia, desde el punto de vista institucional, ¿cómo ocurre en Perú la coordinación de acciones entre órganos de cultura, policía, las aduanas y otros en lo que se refiere al tráfico de bienes culturales? El teléfono es 999-4381-79 por WhatsApp para preguntas. Y al registro de bienes culturales lo maneja en el Perú el Ministerio de Cultura en estrecha relación con la Cancillería y con el Poder Judicial y con la Policía. Nuestros problemas están fundamentalmente orientados o se asocian a la recurrente poca capacitación de las personas que tienen, digamos, que intervenir, ¿no? Como les dije hace un momento, la policía cambia permanentemente y no tienen dentro de su formación un curso o una concientización o una sensibilización, pero toda la responsabilidad cae directamente sobre el Ministerio de Cultura. No sé, Marcelo, si eso contesta la pregunta. Gracias. Obrigado. María Antonieta, no Chile, ¿cuál es nuestra... María Antonieta, en Chile, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es esa articulación entre los diferentes niveles? Depende de dónde salga el tema que ha desaparecido algún bien cultural. En el caso de la espada, fuimos
nosotros como Dirección de Bibliotecas, que dimos la alerta muy rápida y fue a la policía. Y la verdad es que fue un caso fortuito que las cámaras pudieron evidenciar el momento en que sacaron la espada de una vitrina. Lamentablemente para nosotros fue fácil. Salió con la espada, la colocaron dentro del pantalón, aprovechando un momento en que los guardias los habían distraído. Y la policía rápidamente tomó este cargo y tomó a cargo y llegó a la justicia y pudo condenarse a estas personas. En los casos contrarios son la policía, que tiene además la facultad de revisar a los, llámese, anticuarios o los marchantes, sus libros de registro y de dónde tiene que estar el origen de los objetos que ellos están vendiendo. Y ellos en estas pesquisas a veces logran detectar y envían los objetos a nosotros como mesa de tráfico ilícito, a las personas expertas para verificar realmente si son auténticas. Nos movemos, digamos, en una colaboración muy estrecha sin que nadie tenga la intuición de uno sobre el otro. No sé si respondo a la pregunta. Acho que punto común. Quizás un punto común que tanto Cecilia como María Antonieta nos plantean en lo que se refiere a los desafíos es exactamente el tema de la capacitación, del entrenamiento de los diferentes equipos, de las policías, de las aduanas e incluso de los museos que deben participar de ese combate. ¿Cómo se produce eso en sus países? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven qué posibilidades habría o hipótesis quizás para hacer esa capacitación? ¿Se podría pensar en eso en nivel internacional o regional? ¿O cómo podríamos pensarlo quizás en un camino para solucionarlo? En el caso del Perú, lo que nosotros observamos es que invertimos tiempo y dinero y energía en capacitar a la policía que transitoriamente dentro de su carrera policial está encargada de, por ejemplo, puestos fronterizos o que trabaja como supervisores en aduana o que controla también sitios arqueológicos. La debilidad que nosotros vemos es que no hay dentro de la formación policial una presencia de información constante, digamos, de legislación, de darles herramientas dentro de sus instituciones para que conozcan qué pueden hacer. Entonces, le corresponde al Ministerio de Cultura, y efectivamente es parte de su responsabilidad, esta capacitación permanente. Pero nosotros venimos exigiendo, no sé si la palabra es exigir, solicitando, que dentro de la formación policial haya cursos permanentes de actualización en temas de legislación, en temas de procedimientos y en temas de identificación de bienes de patrimonio. En el caso nuestro es bastante semejante a lo que ocurre en Perú, y cuando tenemos en la policía alguna persona que permanece por un tiempo largo y ya está capacitada, para nosotros es un tremendo éxito porque realmente se han transformado en un personal muy colaborador y un poco como casi las personas que nos ha tocado, muy enamorado del tema. Hemos logrado que algo de este tema de tráfico ilícito en la formación de los policías, por lo menos un pequeño curso, se está haciendo. Eso ya para nosotros es un gran paso. No sé si ahí contesto. Muchas gracias. Uma pergunta Una pregunta de Jeff para Cecilia.
Sería mejor que el Estado tuviera conocimiento sobre el valor comercial de los acervos. Sería más importante quizás para que lo valoren más y para que lo reconociera más la sociedad. El tráfico ocurre y las piezas son vendidas en el mercado y de ese modo el Estado no debería ser el único que no sabe el valor comercial de los bienes, sino que debería tener esa información. ¿Cuál es su visión sobre eso? Patrimonio cultural, sí hay un acápite que señala que en caso de venta el Estado a través del Ministerio de Cultura tiene la primera opción en la compra. Eso está en el papel, lamentablemente el Ministerio no tiene el dinero para comprar absolutamente todo, que sería sinceramente el ideal. Nosotros casi por formación o de repente por deformación no nos gusta señalar un valor monetario, porque yo pienso que es incentivar el lucro y es incentivar la búsqueda. Pienso en este momento, por ejemplo, en el robo del Grito de Munch. Seguramente ustedes recordarán eso, ¿no? No importaba el valor. Quien lo robó o lo mandó robar, lo que quería era tener el placer solitario de ver el cuadro. Entonces, poner un valor, a mi criterio, es primero imposible y segundo es inconveniente. Sin duda, cuando salen exposiciones formales por fines de cooperación, intercambio, estudios, sí se les coloca un valor para el seguro, pero siempre será un valor referencial, porque el dinero en un cheque nunca regresa con la misma información y con la misma calidad que un bien. Parece que Cecilia se adelanta a decir lo que sucede también en Chile, o sea, es una actitud común de no darles un precio porque de esa manera se va a hacer mucho más deseable el bien. Y además, por otra parte, si nosotros le colocamos precio a todo lo que tenemos en nuestros museos, no tendríamos cómo pagar los seguros. Y tal como dice Cecilia, lo importante es el objeto y lo que significa. Y ningún dinero va a devolver ese significado para el país. Una última pregunta aquí hecha por nuestra compañera de Piauí, María Julia Fontes. Quisiera saber sobre la situación en Brasil de los bienes robados, por ejemplo, en las iglesias y más específicamente y en cementerios también. En fin, es una pregunta bastante amplia. Esta es una categoría que sabemos que está sufriendo. No sé cómo es la situación en Perú, en Chile, pero en Brasil es una categoría que va sufriendo mucho, sobre todo en las grandes ciudades, en São Paulo, por ejemplo, en Río de Janeiro también, que son los robos en los cementerios. Y muy curiosamente, metiéndonos de lleno en ese tema del valor, no tanto por el valor cultural o incluso por el valor artístico que muchas de esas piezas tienen, sino más bien para que sean vendidas por el material. A veces son piezas de bronce que están así como chatarra, se transforman en chatarra o se derriten, se venden para ser derretidas más bien. Y un ejemplo sería un ejemplo muy adecuado aquí, ¿verdad? Para que podamos entender lo cuidadosa que es ese tema y delicada que es ese tema de la valoración que tiene la dimensión cultural, que es mucho más superior a un eventual valor económico, financiero de esas piezas.